Hubo alguien que me pidió una Biblia esta semana y le dije después del culto se la doy. ¿Quién fue? Y a la final se acabó el culto, yo me ocupé y no le di la Biblia. ¿A quién fue? No vino. Alabado el nombre del Señor. Bueno, 15:22 del libro de Números. Dice: hermanos, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, oiga esto bien, repito, 24, verso 24. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra que va a ser predicada, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Ruego que nos bendigas a través de esta enseñanza, Señor. Glorifícate para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Usa mi vida, respáldeme, dame unción, dame gracia, dame poder. Señor, ayúdame para que esta palabra llegue al corazón de cada hermano. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de los pecados de ignorancia y de los pecados voluntarios. Siéntese, gloria al Señor. Pecados de ignorancia y pecados voluntarios. Estamos leyendo en el capítulo 15, hermanos, donde se nos enseña acerca de los pecados de ignorancia o yerros. Los yerros o yerro son pecados de ignorancia, pero también se nos habla de los pecados que se cometen con soberbia. Quiere decir, los pecados cometidos con soberbia son las personas que conocen a Dios, conocen la palabra, pero que retan a Dios. Lo voy a hacer a ver qué me va a pasar. Y algunos dicen, mire, tanto tiempo llevo haciendo esto y no me ha pasado nada. Alabado el Señor. Entonces vamos a hablar de la ofrenda, de la expiación que se debía de presentar por los pecados cometidos por yerros. Hoy es un día muy importante porque tenemos la mesa servida.
El pan y la copa ya está servido, pero es necesario hablar, hermano, de los pecados que se cometen por errores, que se cometen, hermano, y no sabía que estaba pecando, no sabía que estaba errando. Se llaman pecados de ignorancia. Y así haya cometido un pecado por ignorancia, esto, hermano, no exime a la persona de la responsabilidad. Usted puede en su carro parquearse en una zona que es prohibida y usted no lo sabía, pero eso no le va a evitar que usted pague el parte. Usted puede decirle a la gente de tránsito: ay, yo no sabía que estacionarme aquí era prohibido. Entonces el agente de tránsito le dice: pues ya lo sabe, vaya, pague para que no se le olvide. O sea, el yo haber hecho algo con ignorancia, eso no me evita que tenga que pagar. Alabado Dios. Algunos hermanos dicen: pastor, ¿qué pasará con aquellas personas que nunca escucharon el evangelio? ¿Qué pasará con aquellas personas que no sabían que lo que estaba haciendo era pecado? Alabado Dios. ¿Cierto que hay personas que dicen eso? Y se preguntan: ¿qué pasará con ellos? La respuesta está ahí en Romanos capítulo 3. El no saber, eso no evita que yo pague, alabado Dios. Porque yo tengo que informarme, yo tengo que investigar, yo tengo que saber, alabado Dios. Esto también, hermano, sucede cuando uno va a otro país, que todo es diferente, que las leyes son diferentes. Nosotros, hermanos, podemos aquí en cualquier ciudad de Colombia pasarnos por cualquier lugar de la calle, hermano, subirnos al Transmilenio y no pagar ni un peso, hermano. Eso para nosotros es una risita. Alabado Dios. Vaya, haga eso a otro país. Vaya, haga eso, hermano, a una nación donde son organizados, a una nación donde son disciplinados. Hay un programa, hermano, por esos canales internacionales, donde se mantiene pescando a las personas que hacen sus necesidades físicas en la calle. Y el programa es solamente pescando a esa gente. Y el que cometa una falta de esto, le llega el policía, le hace el parte, hermano, y le hace pagar por lo que hizo. Alabado Dios. Así que yo no puedo decir: ay, yo no sabía que orinarme detrás de este palo era un delito, yo no sabía. Ah, listo, usted no sabía, ya lo sabe, pero vaya, pague $750. O sea que eso le equivale a más de 2 millones y algo. Con Dios sucede exactamente lo mismo. Nadie puede decir: ay, yo no sabía que esto era pecado. Yo no lo sabía. Ya lo sabe. Voy a hablar de un pecado en particular aquí, de uno solo. Alabado el nombre del Señor. Es un pecado que no tiene nada que ver con usted, pero de hecho a mí a veces me gusta nombrarlos de aquí. No la persona, el pecado. O sea, los pecados que se cometen aquí en esta área del mundo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? Ya le voy diciendo. Entonces, hermanos, aquí se nos dice de un pecado que comete la congregación y de un pecado que comete el individuo, pero lo cometió por yerro. Por eso en el Salmo 90 dice: Señor, no ponga nuestros yerros delante de tus ojos.
Yerro es ignorancia, haber cometido una falta por error. Y lo que Moisés está diciendo en el Salmo 90, Señor, que los errores, que los pecados, que las faltas que cometimos por ignorancia, tú no las pongas delante de tus ojos. Entonces, cuando toda la congregación era inducida por un sacerdote, por un profeta, por alguien que estaba como líder del pueblo, y que la nación toda, o un buen grupo de la nación, cometía el mismo pecado, pero lo cometía por ignorancia, por error. Usted a veces dice, oiga, yo no sabía que eso era pecado. ¿Cierto que a veces decimos, uy, hermano, yo no sabía que eso era una falta? Yo lo veía normal, a mí se me hacía hasta normal. A mí se me hacía que, no, bien. Y de hecho hay algunas personas que le preguntan tal cosa, no, normal. ¿Cómo está? Bien, normal. Para muchas personas todo es normal. Dicen a pegar una pachangueada por allá y juntamos cachete con cachete y ombligo. Y le preguntan cómo está, normal. Entonces, para muchas personas, pegarse en una bailoteada, normal. ¿Cómo está usted? Ah, no, normal. Pecados por ignorancia. Pero después que vienen a la palabra y entienden, dicen, oiga, yo estaba en un error. Esos son pecados que condenan. Pero por ellos se podía ofrecer un sacrificio. Entonces, cuando era un pecado que cometía todo el pueblo a nivel general, entonces todo el pueblo era llevado por el sacerdote a una reunión especial donde llevaban un animal como víctima, y los ancianos y todos los que más podían colocaban la mano sobre el animal, y el animal era degollado y la sangre era rociada, hermanos, sobre el altar, y el animal era ofrecido a Dios en acción de gracias, pidiendo perdón para expiar ese pecado. Póngame bien atención. Los pecados por yerros se podían expiar. Los pecados por equivocación tenían perdón. Ahora, cuando ya no era un pecado a nivel congregacional, sino un pecado individual, pero por yerro, alabado Dios. Nombremos un pecado que usted no sabía, porque ¿quién no sabe que matar es pecado? ¿Quién no sabe que decir mentiras es pecado? ¿Cierto? Pero no todos sabían, por ejemplo, que los agüeros eran pecado. Y eso era tan, hermano, el pan de cada día, que cuando llegaba el abejón a la casa, ¡ay! Viene visita. Barran, tiendan la cama, laven el baño, recojan esos chiros, viene visita. Entonces algunas mujeres, la otra vez, parece que solamente aseaban la casa cuando el abejón sonaba. ¿Por qué? Porque venía visita. Pero cuando llegamos a la iglesia nos dimos cuenta que eso era un agüero, que eso era pecado. Y dije, ay, ve, yo dije que no. Yo pensé que prenderle velas a San Antonio no era pecado, pero mire, me vine a dar cuenta que ahorita sí es pecado. Prendiéndole un mecho a San Antonio bendito, que me provea un novio bonito. Mire, me estoy volviendo de 30 años y nada que llega. Y entonces hay pecados que la gente no sabía que eran pecados, pero vinimos a la iglesia y nos dimos cuenta, alabado el nombre del Señor, que algunas cosas son pecado. Cuando alguien cometía un pecado individualmente por yerro, también venía donde el sacerdote traía un animal para que ese animal muriera en lugar de él. O sea, para que la persona no muriera, y porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces el animal, sea un cordero, sea un novillo, sea un palomo, sea una tórtola, moría en lugar
de la persona que había cometido el pecado. Hermano, entonces el pecado por yerro era perdonado, pero había un pecado en particular. Óigalo usted, óigalo como dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, alabado Dios, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre él. Así que aquí estamos viendo las leyes concernientes a los sacrificios por pecados de ignorancia. Leyes concernientes a los sacrificios por pecados de ignorancia. Cristo, el gran sacrificio. Ahora ya usted no se presenta con un macho cabrío en la iglesia. Ahora ya usted no se presenta con un novillo, a no ser que lo quiera dar como primicia. No, hermano, mire, traigo este novillo, se lo voy a dar como primicia. Se puede, eso pasa en el campo. Alabado Dios. Bueno, en el campo algunos hermanos sí se presentan con animales, con gallinas, con pollos. De hecho, aquí en la ciudad, si usted quiere presentarse con pollo, bienvenido. Cristo, el gran sacrificio, hermano. Parece que Cristo explicó la intención de su ofrenda muriendo en la cruz del Calvario en el sentido de los pecados de ignorancia, cuando dijo, oiga estas palabras de Cristo, usted se va a acordar, cuando lo llevaban o cuando estaba bien allá en la cruz, él dijo: Padre, ¿cómo dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí él está dando a entender que muere, que se está presentando como el cordero pascual o el cordero que es presentado en sacrificio o en sustitución por una persona. Entonces Cristo está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Cristo estaba muriendo por los pecados de ignorancia, por los yerros de la humanidad. Cristo no murió por los pecados que sí se sabe que se hacen. Alabado Dios. No hay una ofrenda, no hay un sacrificio, no hay, hermano, un sustituto por aquellos pecados que se cometen con soberbia. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Al nombre de Cristo. Cristo murió por los que no saben lo que hacen. Él no murió por los que sí saben lo que hacen. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos al Señor? Más fuerte. ¿Cuántos lo conocemos? ¿Cuántos conocemos la palabra? ¿Cuántos conocemos que la borrachera es pecado? Y cuando usted se va a emborrachar, está cometiendo un pecado de ignorancia. Está cometiendo un pecado voluntario. Cuando usted dice: este doble está muy bueno, pero que usted sabe que la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Yo se lo hago hasta con representación, mire, es casi como una obra de teatro, se lo estoy haciendo. Alabado Dios. Entonces Cristo explicó bien, muriendo en la cruz del Calvario, por quienes moría. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Así que la intención de su ofrenda en ese sentido, hermano, fue de morir por los pecados de ignorancia. Pablo alude también a esta ley concerniente a los pecados de ignorancia cuando escribe: fui recibido a misericordia, hermano, porque hice lo que hice por ignorancia en incredulidad. Eso lo dice Primera de Timoteo 1:13.
Pablo está diciendo: fui recibido a misericordia. Este pecador fue recibido a misericordia delante de Dios, porque hice lo que hice por ignorancia y en incredulidad. Alabado Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces parece ser que al incrédulo tampoco le importa mucho. Al incrédulo no le interesa mucho si peca o no peca, si esto es pecado o no es pecado. De hecho, la gente que no tiene a Dios en el corazón dice: es que para esos evangélicos todo es pecado. Todo, absolutamente todo es pecado para ellos. No, yo les digo, cuán equivocados están ustedes. Para nosotros no todo es pecado. Le dije: mire, porque para nosotros comer no es pecado. Para nosotros vestir no es pecado. Para nosotros tener una esposa no es pecado. Para nosotros ir a Cartagena a bañarnos al mar no es pecado. Para nosotros salir a pasear y comernos un almuerzo con ovejo, con pollo, con pescado, ir a Teruel donde Haider y que me llene el estómago a pollo, no es pecado. Entonces para nosotros no todo es pecado. Alabado el nombre de Dios. Es que los evangélicos todo es pecado para ellos y ellos viven todos amargados. No, se equivoca. Si hay gente que vive contenta, si hay gente que vive feliz, si hay gente que vive alegre, el pueblo de Dios. Aquí los amargados, nadie le ha dicho que vivan amargados. Los aburridos, hermanos aburridos, nadie les ha dicho que vivan aburridos. Nadie. Si hay un pueblo que vive contento, es el pueblo de Dios. Por eso donde usted llegue, hermano, sea alegre, sea sociable, interactúe con las demás personas. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Mire aquí, mire lo otro. Alabado Dios. Yo no sirvo para estar callado al lado de una persona. Yo algo le digo, hermano. En una ocasión me dijeron: uy, no vaya a evangelizar allá a ese señor, porque ese señor eso no le gusta el evangelio. Y hay gente que le mete terror a uno para que no vaya a hablarle a otro. Y yo dije: no, sin embargo yo me voy a ver qué es lo que pasa, a ver si es verdad. Y estaba haciendo un verano, hermano, un verano pero tremendo, cuando llegué a la finca de ese hombre. Y estaba el cafetal seco, hermano. Y el hombre estaba recostado en una baranda así en el corredor de la casa, mirando al cafetal. Y yo dije: ese está pensando que el cafetal se le está secando. Y le dije: ¿cómo ha estado? Dijo: bien, bien. Le dije: se está secando el cafecito por falta de agua, ¿no? Dijo: sí, pastor. Le dije: ¿qué tal si oramos para que Dios envíe el agua? Oremos, pidámosle al Señor, como a veces nosotros no oramos. A veces nosotros no tenemos fe. Dijo: sí, pastor, eso es lo que pasa. Le dije: oramos. Dijo: pues oremos. Ay, hermano, y de esas que usted ora y por la noche llueve. Alabado Dios. No, yo me gané la entrada a esa finca después, hermano. Eso no, eso. Cuando me veía llegar, porque eso vivía pues allá en un hueco, hermano, pues en Teruel se rueda una cabulla. Y pues allá, y cuando me veía decía: Lucía, Lucía, ahí viene el pastor, haga rendir el caldo. Qué bueno es Dios. Y yo me los gané a todos, hermanos. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces, Pablo está diciendo: fui salvado a misericordia, porque hice lo que hice por ignorancia y por pecado, en incredulidad. Alabado Dios. Entonces muchas cosas se cometen por incredulidad. Muchas cosas se cometen porque yo no sabía. Para ellos hay perdón. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Esta ley beneficia, hermano, a los gentiles que viven alejados de Dios por su ignorancia. Esta ley del perdón de los pecados por ignorancia beneficia a todas las personas de todo el mundo, en todo lugar. Esta ley los beneficia perdonándolos.
Esta ley, hermano, por eso es que en el nombre de Jesús hay perdón de los pecados. En el nombre de Jesús una persona puede ser libre, porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario hace expiación por el pecado de esa persona. Y esa persona tiene la bendición de venir y ser perdonado y ser cambiado y ser transformado en una nueva criatura. Alabado Dios. ¿Cuántos bendecimos a Dios, hermanos? A su nombre. Pero también miramos la sentencia, hermanos, pronunciada contra los que pecan con todo el conocimiento y malicia, como dice el texto, con soberbia, presuntuosa, en desafío a Dios y su ley. Entonces, una cosa es que usted no sabía que tener dos mujeres viviendo en relación conyugal, una cosa es cuando usted no sabía que eso era pecado. Usted no sabía que tener dos mujeres era pecado. También algunas mujeres no sabían que tener 2, 3 maridos era pecado. No sabían. Alabado Dios. No sabían que ir y postrarse ante los ídolos mudos era pecado. No sabían. Y de hecho a uno le parecía que hacer eso estaba bien. Postrado ante un ídolo mudo, postrado ante un dios de cemento. Uno no sabía que eso era pecado. Alabado Dios. Pero cuando viene a Dios, cuando viene aquí al conocimiento, ya entonces Dios lo mandó a que si tenía 3 mujeres, eche 2 y quédese con una. Eso no hay más que hacer. Ay, pastor, pero es que yo las amo a todas 3. Yo las amo, las amo. Eche 2 y quédese con una. ¿Y a cuál he hecho? ¿A cuál he hecho? Con las que no está casado. Eche con las que no se casó y quédese con la que se casó. Pastor, pero es la más fea. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Y sabe qué dicen algunos? Ay, pastor, pero ve que a mí me obligaron, a mí me llevaron empujado. Mentiroso. Y algunas mujeres dicen, no, pastor, a mí me han dicho, no, a mí me obligaron a casarme con ese hombre. No, pastor, a mí me obligaron, a mí me llevaron. Mire, yo era una mujercita de apenas de 16 años. Yo no sabía nada, no sabía nada. Mi abuelita a los 13 años tenía marido. A los 13 años se casó mi abuela. Ahora sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Nosotros lo sabemos, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Y aquí está diciendo la Biblia que por esos pecados que nosotros cometemos y los hacemos, no hay perdón. Oiga como dice aquí la escritura, hermano. Mire, leamos nuevamente, verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre él. Así que no había que hacer. Miren lo que dice Job 15:25, miremos. Job 15:25. Alabe al Señor si puede, hermano. Denle la gloria al Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Porque hay quienes extienden la mano contra Dios. Hay quienes, hermanos, se levantan con soberbia contra el Señor. Contra esos no hay perdón. Contra esa persona, hermano, contra esos pecados no hay perdón.
Tal es la malignidad del pecado hecho con todo el conocimiento y deliberación, que la sentencia pronunciada contra tal pecado es terrible. No queda ya sacrificio por ese pecado, ya no hay que hacer por esa persona, como dice Hebreos 10:26. Vamos 10:26, rápido, porque necesitamos irnos rápido. Entre más rápido encuentre, más rápido nos vamos. Hebreos 10:26, ¿lo tenemos? Todos, por favor, hallemos Hebreos 10:26. Lea conmigo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Alabado Dios. Leamos el 30 y el 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí la Biblia nos está diciendo que para el que peca voluntariamente no queda sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Alabado Dios. Aquel que tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermano, ¿cuántas personas bautizadas hoy se están revolcando en el pecado? Personas que conocieron la verdad, que desde niños conocen la verdad y están allá en el pecado. Tristemente, hermano, alabado Dios, que gustaron este don inefable, que han abrazado esta fe, que conocen, que saben qué es blanco y qué es negro, qué es bueno y qué es malo, que saben hacer diferencia, pero que les importa nada y van y cometen el pecado. Contra esos pecados no hay perdón, contra esos pecados no hay sacrificio, contra esos pecados lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Tanta gente pisoteando la sangre de Cristo, tanta gente haciendo afrenta al Espíritu de gracia, tanta gente, hermano, poniendo en ridículo el evangelio. Oiga, luego usted no es evangélico. Oiga, luego usted no me predicaba la palabra a mí. Luego usted no me hablaba del evangelio a mí. Usted me decía que ir a la cantina era pecado. Yo, hoy, ¿por qué está allá? Eso es lo que no tiene perdón de Dios. Ese pecado deliberado, voluntario, que usted sabe, hermano, que mentir es pecado, pero se le da por nada decir mentiras. Se le da por nada irse a acostar con otra mujer que no es la suya. Y si usted es un joven soltero, se le da por nada ir a acostarse con una joven, conociendo que lo que va a hacer es pecado. Que desde el momento que le dijo a la joven: nos vemos debajo del puente, ya sabe que es pecado. Bueno, está bien, nos vemos allá en el motel. También pastor piensa que uno anda pelado. Que la muchacha ya sabe que tener novio es pecado. Pero ¿cómo así, pastor, que tener novio es pecado? Mire, hoy usted hablarme de novio, de novia, pastor, déjeme tener novia, pastor, déjeme tener novio, eso es hablar de fornicación. Porque si usted se consigue un novio, hermanita, un novio,
y no le da derechos, usted está achapada a la antigua. ¿Usted qué es lo que le pasa? ¿Usted cree que voy a perder tiempo con usted? Porque alguien la quiere como novia, pero como dice el poema llanero, en menos que canta un gallo la tiene en la cama. ¿Se lo sigo diciendo el poema? En 5 minutos de placer pierde la mujer la fama, 9 meses de barriga y 40 días en la cama. Y usted piensa que tener novio, seamos sinceros, amor. ¿O usted cree que un amor solamente, un novio solamente picos a 10 metros? Eso no sucede. Y seamos claros, alabado Dios, esos son besitos y besotes. Y eso es cogedera. Y sabe que esa cogedera, ay mi amor, pareces un osito, mire esos bellos. Y cuando la llevan en la moto, ¿usted no ha observado qué pasa cuando llevan la novia en la moto? Aquí va el de la moto y esta mano de una vez se cae. Póngale cuidado a cualquiera que lleve la novia en la moto. Esta mano se cae, de una vez se cae. ¿Sabe a dónde va a dar? Aquí. Yo no he visto a alguien que lleve la novia en la moto que no lleve la mano aquí. A todos. Y haga el ensayo esta semana. Y si tiene novio, móntesele a la moto del novio y vea a dónde lleva la mano, pero inmediatamente eso se baja aquí. Y yo voy a veces en el carro y los voy mirando, ¿no? Todos. Y me voy mirando la escena. Y a veces bajo el vidrio y le digo, ¿qué? Si le suelta la pierna, ¿se cae? Todo. Para que usted me venga a decir, pastor, tener novio, ¿qué pecado va a ser? ¿Qué pecado va a ser? Cuando el roce de la carne produce deseos, produce apetitos de la carne, y por eso son las fornicaciones, por eso es la prostitución. Hoy, de hecho, no puede andar ni tanto una muchacha con otra muchacha, porque cuando se da cuenta es que la muchacha le está declarando el amor. Hoy me doy cuenta que estoy enamorada de usted. Eso pasa. Sabe que una joven bien normal, no tenía de esos resabios tan feos. Conoció una muchacha, se hicieron amigas y después se hicieron novia y ahora están viviendo juntas. Hermano, porque es que usted le da esto de lugar al diablo, esto le da, y el diablo se lo carga. Pero son pecados deliberados. Aquí en la iglesia le estamos diciendo que es pecado. Aquí en la iglesia le estamos diciendo, mire, ni siquiera a las hijas las deje ir con muchachas, y ni los hijos, porque terminan diciéndole los hijos al papá, papá, quiero darle una noticia. Como mi mamá quería una niña y mi papá quería un varón, y yo para complacerlo le salí de los dos. Usted no puede dejar ni a los niños con otros muchachos, hermano. Pecado. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermano, con esas madres hace unos años atrás que cerraron sus ojos y le entregaron sus hijos a los curas? Y hoy se ha desenmascarado, hermano, todo eso mundo de pedofilia que había en los sacerdotes católicos romanos, pero no solo en ellos, en muchos otros concilios y religiones, incluyendo iglesias cristianas, pastores pedofílicos. Usted no puede confiarle. Tenga malicia, alabado Dios, y sepa que todo esto se está diciendo que es pecado y que usted no los puede cometer voluntariamente, porque para esos pecados no hay perdón. Para esos pecados que se cometen con soberbia, pues voy a hacerlos a ver qué pasa, alabado Dios. ¿Sabe que eso hizo un hombre? Mire, hermano, alabado Dios,
Qué bueno es el Señor, hermano. A su nombre. Un caso particular de pecado voluntario fue violar el sábado. Consistió en recoger leña en el día de reposo. 16:32, vamos. 16:32, sí señor, estamos bien. Pero, hermanos, del libro de Éxodo, 16:32. Vamos a 16:32, por favor. Lo tenemos. Oiga, amados, y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Alabado Dios. Perdón, 16:23. Lo tenemos. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, o sea el viernes, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana, o sea el sábado. Nadie podía salir el día sábado a recoger maná. Nadie podía ir a recoger leña, porque el que fuera a recoger maná el sábado y el que fuera a recoger leña el sábado, una sola ley había. ¿Cuál era la ley? Mire lo que dice Éxodo 31:14. Éxodo 31:14. Vamos, por favor. Les quiero mostrar, hermano, a veces la gente dice: pero ¿qué tanto es esto? Esto no es nada. Le voy a mostrar algo que no fue nada. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabaja, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Bueno, ya saben que el que haga algo en el día de reposo, ¿cuál era la ley? ¿Por qué moría? Porque ya Dios los estaba advirtiendo. ¿Por qué los pecados deliberados y voluntarios no tienen perdón? Porque ya Dios los está advirtiendo. Y porque ya usted y yo lo sabemos. Ahora sí sabemos que tener 2 mujeres es pecado. No, ahora ahí lo sabemos, ¿cierto? Bueno, algunos dirán: hermano, yo tengo 4. Claro, yo también. Mi esposa y 3 hijas. Pero estamos hablando de mujeres que se viva con ellas conyugalmente. Alabado Dios. Mire lo que pasó allá en Números 15:37. Números 15:37. ¿Lo tenemos? Perdón, 15:32. 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué pecado murió? ¿Por qué pecado murió? Por violar el día de reposo. ¿Qué fue lo que hizo el día de reposo? Se fue a recoger unos palos. ¿Para qué fue a recoger los palos? Para prender candela, lo cual era prohibido. No fue tanto el hecho de haber ido a recoger los palos, fue el hecho de retar a Dios, como lo hacen hoy muchos, que sabe que lo que están haciendo está mal, pero no le ponen ya juicio, no le ponen un término. Alabado Dios. Hace unos días estuve hablando con un familiar mío, hace 15 días,
y me dijo: Fernando, cada vez que lo veo, me acuerdo de lo que me dijo. Le dije: sí, tío, y vuelvo a decirle lo mismo. Dijo: Fernando, ¿qué hago? Y le dije: pues deje esa otra mujer. Él vive con 2 mujeres. Tiene 2 mujeres. Y cada vez que yo lo veo y lo evangelizo, le digo: deje esa otra, quédese con la casada. Fernando, pero yo las quiero a juntas. Sí, pero va para el infierno, tío. Fernando, ¿qué hago? Arrepiéntase y deje una. No tengo más. ¿Sabe que alguien llegó aquí y me dijo: pastor, la mujer se me fue con otro, ¿qué hago? ¿Qué consejo daría usted? Es que a veces le hacen unas preguntas y lo ponen a uno como si uno fuera Dios. La mujer se me fue con otro, ¿qué hago? Pues yo le hubiera dicho: pues ¿quién lo mandó no cuidarla? Bien feo y tacaño, ¿cómo quiere que no se le vaya? Si usted es feo, le voy a dar un consejo, un tip. Si usted es feo, al menos sea generoso. Y cuídela, porque si le llega a ir, cuídela. Y me dijo: Fernando, ¿qué hago? Le dije: hermano, yo no puedo decirle otra cosa que lo que ya la Biblia dice: quédese solo. Y me dijo: ¿yo qué voy a ser capaz de quedarme solo? Le dije: vaya, ruegue que vuelva con usted. Digo: yo que se la voy a quitar a otro. No hay más para decirle, hermano. Si a usted la mujer se le va con otro, tiene que quedarse usted solo. Usted dice: no, yo no me quedo solo, yo me consigo otra. Pero usted sabe que está cometiendo el pecado de adulterio, y que eso lo va a llevar a ser condenado. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Y eso fue lo que se cometió con ese hombre, hermano. Alabado el nombre del Señor. Cualquiera podría pensar que recoger un poco de leña no tendría importancia, fuese cual fuese aquel día. Él pensó que recogerlo el lunes o recogerlo el martes era lo mismo que recogerlo un día de reposo, y no. Pero Dios quería el castigo ejemplar de aquel hombre, hermano, fuese para todos nosotros una constante amonestación, para que hagamos conciencia de la necesidad de obedecer en todo al Señor. Por insignificante que nos parezcan las cosas, si Dios ha dicho no la toque, no la toquemos. Por insignificante que me parezca tal otra, si Dios ha dicho no lo hagan, no lo hagamos, hermano. Pecados voluntarios, tengan mucho cuidado con esos pecados voluntarios. Yo solamente ahorita nombré el pecado de adulterio, pero hay muchos otros pecados que se cometen voluntariamente. Yo solamente le nombré este porque es el más común, pero hay muchos pecados voluntarios. Usted voluntariamente no le da a Dios lo que es de Dios. Sabe que tiene que pagar sus diezmos, sabe que tiene que ofrendar, pero no lo hace. Eso es voluntario. Y por eso es que la llave allá en el cielo se le pone tan apretada que le tira goticas de vez en cuando, y de vez en cuando le llega una bendición. Y usted: pastor, ore por mí, pastor, ore por el trabajo, ore por el negocio, como algunos dicen, ore por el chuzo. Uno puede reventarse orando por ese chuzo, pero la bendición nunca va a llegar, porque eso depende de que usted sea fiel, que usted sea íntegro. Yo le puedo nombrar muchos otros pecados, muchas otras cosas que usted comete voluntariamente, pero esa tarea se la dejo al Espíritu Santo. Y que usted tome conciencia de que no podemos pecar voluntariamente, porque no queda un sacrificio para perdonar ese pecado. Hoy vamos a tomar la mesa, vamos a participar de la mesa del Señor, hermanos, pero necesitamos estar a cuentas con Dios. Colóquese de pie. Las mujeres pasan aquí, hacen la fila, las mujeres bautizadas, los hombres hacen la fila. El hermano Orlando, el hermano Gabriel me acomodan esto rápidamente. Los que no la van a tomar se arrodillan un momento en reverencia y en respeto a este momento tan especial que es tomar la Santa Cena. Hermanas, por favor, rápido, por favor, pasen aquí y vamos a participar de la Santa Cena. Démosle gracias al Señor. Dios Todopoderoso, gracias.
Gracias, Señor Jesús. Señor amado, Dios todopoderoso, los que no la van a tomar, arrodíllense un momentico. Ahí arrodilladito, dígale: Señor, perdóneme toda falta, perdóneme todo pecado.